partes. La primera es una pequeña charla que señala la importancia de la historia del icono y su evolución. La segunda es una conferencia que habla sobre la evolución de las aulas virtuales. Y la tercera es una pequeña interacción en la que compartiremos información relacionada a la articulación del programa de experto en e-learning al experto en tecnología educativa. Como pueden ver, es un tanto extensa la reunión y voy a empezar. Vamos con la primera parte y lo que haremos para no confundirnos es, termino la primera fase y atenderé preguntas con respecto única y exclusivamente a la primera fase. Termino la segunda fase, de igual manera atenderé únicamente a la segunda fase. Y en la tercera, después de atender las preguntas correspondientes al tema, atenderé cualquier tipo de pregunta o consulta que ustedes tengan al respecto. ¿Vale? Bueno, otra vez, buenas noches y empezamos. La primera parte, vamos a la charla. ¿La charla sobre qué? La iconografía y la importancia histórica y de su evolución. Y aquí hay algo importante. Yo creo que no a uno ni a dos, sino tal vez una cantidad de decenas, yo me atrevería a decir que unas 30, unas 40 personas, les llamó mucho la atención el hecho de que normalmente en los cursos, módulos de FADLA, no nos orientemos demasiado al ámbito histórico o a detalles teóricos. Solemos ser extremadamente prácticos en las actividades. Y nos llamó mucho la atención de que este módulo empiece y mantenga varios de los conceptos convencionales a los que estamos acostumbrados en FADLA y los mueva hacia un enfoque muy teórico, ¿sí? Muchos me preguntaron al respecto, muchos se preocuparon al respecto. Por ahí me dicen que necesitan un poco más de volumen. Voy a subir un poco más de volumen. ¿Ok? Si está congelado, si se entrecorta, es la conexión de ustedes. Les invito a que cierren todo lo que tengan abierto para que puedan escuchar. En mi caso, tengo 286 megabits de velocidad dedicados únicamente a la videoconferencia. La videoconferencia necesita como mínimo 1, así que estamos más que bien al respecto. Si es que alguien tiene problemas, no puedo hacer nada. Lo que voy a hacer es intentar colocar, sobre todo la segunda etapa, que me interesa más, sobre la conferencia, voy a colocarlo en un video y voy a publicarlo directamente en el aula. Ok, bueno, no me corto, continúo. Entonces, esto que seguramente les hizo ruido al inicio, no solo que además de hablar de un plano muy teórico, hay un punto específico en el que incluso se pidió una tarea al respecto de la historia y la evolución del icono. Y eso hizo más ruido todavía, y eso como que nos preocupó más todavía, como decía, bueno, la metodología de FADLA normalmente como que no va hacia allá, como qué es lo que está pasando, o sea, por qué nos estamos inmiscuyendo tanto en la parte teórica, como que nos preocupó mucho, y muchos dijeron, Pedro, estoy buscando información de la evolución histórica del icono y de las cosas en internet, pero no encuentro y me desespero, ¿no es cierto? Y se preocupan. Pues bueno, esa es la idea. La idea es que no hay en internet la información relacionada a las aulas iconográficas. Ustedes pudieron ver en otro de los detalles, en general es como PASIG, es parte de PASIG, las aulas iconográficas, entonces no hay publicación al respecto y eso es lo que yo quería, que ustedes puedan deducir esa evolución. Si bien es cierto, los trabajos mostrados, los videos mostrados por ustedes cumplen con lo requerido en la tarea, no hay un entendimiento de la importancia de esta evolución. Y es por eso que me estoy tomando este tiempo para aclarar. ¿Sí? El punto clave de toda esta historia, de toda esta evolución, de toda esta importancia histórica, está en la descripción o en la diferencia de las concepciones entre iconografía e iconología. ¿Por qué se llama aula iconográfica? ¿Por qué no se llama aula icónica o aula iconológica?
¿sí? Exclusivamente por este concepto. Recordemos lo que yo puse en el aula, ¿sí? La iconografía se distingue de la iconología porque mientras la primera, iconografía, trata del origen y evolución de los temas que se representan, desde las obras de arte del año de apenas muchos años atrás, ¿cierto?, hasta este momento, ¿sí? Es decir, la creación del tema y de los iconos, eso es iconografía, ¿verdad? Mientras que iconología es aquella que descifra el significado de quienes crearon el icono. Primero va la iconografía y después va la iconología. ¿Sí? Esa es la base de las aulas iconográficas. Esa es la base de este proceso. ¿Por qué tan importante en la historia? A pesar de que hay muchos detalles señalados en el video, quiero que ustedes se olviden un momento del instante en el que nosotros vivimos, en el que estamos saturados de medios de comunicación por todas partes, en el que tenemos la información a un clic, en el que podemos ver un video, una broma, una imagen Full HD ahora en cualquiera de los dispositivos móviles. Quiero que se olviden de eso, olviden un momento de todo ese instante, ¿sí? Quiero que intenten recordar, muy difícil recordar, quiero que intenten imaginar aquellas personas, nuestros abuelos, ni siquiera nuestros abuelos, nuestros bisabuelos o tatarabuelos tal vez. Y quiero que intentemos recordar cuando ellos accedían a la información, accedían en un papel periódico en blanco y negro o tonalidades amarillas y negras o grises, y era todo lo que ellos tenían. Algunos tenían algo de radio, tal vez algo en cine, en colores muy secos, tanto oscuros, digámoslo. Y quiero que sigamos retrocediendo. Y retrocedamos hasta el momento en el que los únicos espacios donde uno podía encontrar algo diferente a lo convencional, la naturaleza donde vivías, o donde labrabas el campo, o a la herrería donde trabajabas, o la carpintería donde estabas, eran profesiones diferentes, mucho menores a las existentes ahora. Los únicos espacios en los que tú podías encontrar algo de arte eran las iglesias. Y en esas iglesias te producían un espectáculo increíble. La gente no iba a la iglesia únicamente por creencia. La gente no iba a la iglesia como un feligrés, sí, únicamente por devoción, no. La gente asistía a las iglesias porque encontraba la escultura, porque encontraba una pintura, porque encontraba música. Es por eso que se hizo tan importante en ese tiempo para la iglesia poder sostener todos los espacios de arte, esas manifestaciones de arte, para que la gente asista, no únicamente por el espacio de convencimiento religioso, sino para poder captar más feligreses, captar más adeptos a su iglesia. Y la gente ingresaba a la iglesia y era como pasar un portón, era como nuestro internet ahora, era como el www.algo.com. Entraban a la iglesia y miraban. Cuando miraban un cuadro, cuando miraban una pintura, cuando miraban una escultura, ellos no miraban eso como lo miramos hoy, en el que nosotros hemos comparado a lo largo de nuestra educación cantidades gigantescas de esculturas, cantidades gigantescas de pinturas. Nosotros todos conocemos una obra de Miguel Ángel cuando la vemos, todos conocemos una obra de Picasso cuando lo vemos. ¿Por qué? Porque estamos en una etapa de evolución de la comunicación tan alta que no logramos entender la importancia del antes, de esos espacios. Entonces, una persona ingresaba a la iglesia, y el momento que ingresaba a la iglesia y encontraba ese arte, pues ese arte debía tener una técnica adecuada para que al momento que el feligrés observe, se sienta amenazado, protegido, cuidado, asustado por aquello que estaba viendo. Ese impacto que causa la imagen es el factor indispensable del icono. Si ustedes recuerdan la descripción del icono,
conceptual, van a percatarse que hay similitudes, como es el icono de la tecnología, es el icono de la historia, es porque es algo especial, es algo que sobresale, es algo que realmente te genera algo fuera de lo normal. La gente ingresaba y quedaba pasmada con una pintura, con una escultura, con el canto, con las tonalidades de la música que escuchaba dentro de la iglesia, incluso para poder escuchar un idioma que no entendían el latín, e ingresaban. Y a pesar de que no lo entendían, lo escuchaban. ¿Por qué? Porque los impactaba. Esta es la palabra clave, el impacto que causaban esas obras, esos íconos en las personas que ingresaban. ¿Sí? Y de allí parte el proceso. Cada una de las personas que entraban miraban la misma obra, en la misma iglesia, a la misma hora, con el mismo sermón de fondo. Pero cada una de esas personas tenían una diferente interpretación de lo que estaban observando, de lo que estaban viendo. Por lo tanto, cada icono que estaba publicado ahí tenía una iconografía, fue creado para algo, con un propósito específico. Pero la lectura, la iconología que era generada por cada uno de los feligreses era totalmente diferente. Una persona que se sentía pecadora, en ese entonces, en ese contexto, pues sentía que algo le podía estar amenazando. Otra persona que no podía sentir paz. Cada detalle que genera ese impacto en las personas nos muestra a nosotros esa evolución. Poco a poco fue cambiando. Poco a poco se fue modificando, cada vez era diferente lo que tenía que mostrar la iglesia. Y al momento que existió una competencia, entre comillas, de las artes, y apareció la imprenta, y aparecieron las diferentes opciones, los panfletos, los escritos, las pinturas afuera, ya no admiraba tanto entrar a la iglesia. Más bien ya llamaba la atención el teatro, llamaba la atención el cine, llamaba atención el periódico, la prensa. En cada espacio de los métodos de comunicación que existían, debían buscar un icono diferente, una forma diferente de comunicar. Y es hacia ese espacio en el que nosotros nos vamos incluyendo en los esquemas de las aulas iconográficas. No sé si es que a ustedes les ha pasado, a lo largo de los diferentes programas, sobre todo hay personas que han seguido varios programas en Fadla, y se habrán percatado que no hay ninguna aula en Fadla que se repita. Ustedes entran a un aula y cada aula es totalmente diferente a otra. Y sus iconos son totalmente diferentes a otros. Tal vez uno que otro tiene determinada similitud por estándar, digámoslo, en especial en el bloque Pacier, ¿cierto? Tal vez hay algún detalle que otro. Hay aulas que tienen un bloque de cierre diferente, aulas que tienen un bloque Pacier diferente, hay aulas que confunden con su espacio relacionado a los bloques académicos, pero cada una tiene un esquema totalmente diferente. Y la idea es que cuando ustedes entran a cada una, sienten el impacto de la nueva aula. Ojo, importante, puede ser que ese impacto resulte agradable o no resulte agradable a sus ojos. El punto no está en agradar a sus ojos. Yo les aseguro que cuando uno de los agricultores que ingresaba a la iglesia y veía un cuadro donde se veían las 7 pailas del infierno y estaba Satanás friéndoles a todos los pecadores, no era agradable a su vista. Yo les aseguro que eso no era agradable, era como el día de hoy ir a ver una obra de Alfred Hitchcock, ¿no es cierto?, así piezas de terror, ¿verdad? Cuando ustedes ingresan a cada una de las aulas, la idea, obviamente, de toda persona que está construyendo el aula virtual, generando contenidos, su idea va a ser que el aula sea fabulosa, que el aula guste. Va a depender, ¿verdad? Pero repito, ustedes pudieron haber aulas que causaron un impacto que realmente les gustó visualmente. Puede ser que sean aulas que ingresan y les causa desazón, les causa ¿cuál es la palabra correcta para no equivocarme al respecto? Les causa confusión.
Ustedes entran y no saben ni siquiera dónde dar un clic. Y dicen, no, esta aula está mal construida porque no puedo dar un clic. Y es como que a mí me ponen un Picasso. Yo no entiendo el Picasso. El Picasso es raro. Tengo que aprender a entender el concepto de la pintura para poder entender el abstracto y de allí entender el Picasso. ¿Sí? Hay aulas que están construidas de manera iconográfica cuya visión es empezar confundiendo al estudiante. Es parte de la estructura. La estructura está generada de esa manera. Puede ser que visualmente un aula no te guste, la odies, pero te vas a acordar de esa aula siempre. ¿Sí? El clásico ejemplo que pongo, y me imagino que todos ustedes lo entienden, el aula del ogro. A nadie le va a gustar el aula de un ogro. Y de un ogro que encima se monta encima y te joroba todo el tiempo. Y está en contra tuyo casi todo el tiempo. Y en todo el tiempo está complicándote la vida. O sea, ¿dónde está lo bonito de esa aula? ¿Y por qué todos se recuerdan de ella? ¿Por qué todos están pendientes de ella? La idea de la iconografía es impactar. ¿Cómo logras impactar tú? Es tu creatividad la que está en juego. ¿Sí? ¿Cuál es el objetivo del impacto que vas a tener? ¿Es un objetivo para frenar? ¿Es un objetivo para tomarle más viada? ¿Es un objetivo para cernir, a ver quién mismo sabe o quién no sabe? Hay muchos factores. Puede ser que un aula completa se constituya en un bloque académico. Puede ser que un aula completa se constituye en una sección de rebote para que nadie pueda pasar de ahí si no sabe realmente. Hay varios motivos, hay varios espacios que tal vez lo entenderán un poco más en el módulo que viene, que son metafóricas. Pero si ustedes pueden ver, el impacto puede venir poco a poco, llegando hasta acá. Me están mandando muchos mensajes al respecto. Lo siento. El aula, la sala está llena. Creo que no esperé tantas personas ahora, así que lo lamento. Me equivoqué, no preveí que iban a ingresar tantos. El aula en ese momento está llena, así que discúlpenme, voy a intentar ver si es que en algún momento comparto nuevamente este espacio. Voy a continuar. De allí la importancia. Esa historia nos ayuda a entender el impacto. Y si en algún momento ustedes deciden empezar a crear aulas, es bueno entender un poco. Hay mucha historia que no la compartí aquí, porque es extensa, es densa. Hay un espacio en el que se habla sobre la iconografía de Rusia, donde los esquemas de comunicación son diferentes. Incluso hay ciertas películas que hablan al respecto, donde uno entiende cómo impactan en cada cultura diferentes cosas. Cada cultura tiene diferente forma de impactar. Es por eso que, recordarán Passy ustedes, Passy aclaraba mucho y decía que tú no puedes tomar algo que ya existe para otra cultura y adaptarlo para tu cultura. La adaptación no funciona en la realidad del learning. Necesitas, para generar contenidos, estar consciente de la cultura con la cual estás compartiendo, ¿sí? El manejo de colores, por ejemplo. Yo no podría manejar una tonalidad celeste como la que manejé con ustedes a lo largo del módulo de DAI en China, donde es un color al cual no le van a dar mayor importancia. Tendré que manejar un dorado, que es un tanto fuerte para nuestra cultura, pero para ellos es un color adecuado. ¿Me explico? Entonces, cada detalle de eso es importante. De ahí que la iconografía debe ser muy bien pensada. Y como pueden ver, tiene un plano histórico, el impacto que tiene. Pero el impacto no solo en el que genera, que es el impacto iconográfico, sino el impacto en el que está interpretando lo que es el espacio iconológico. Entendámoslo de esa manera para poder saber la importancia que tiene y poder entender la base metafórica que vamos a tomar. Preguntas, por favor, al respecto solo del tema de la evolución de la iconografía y su importancia histórica. Si es que tienen alguna pregunta, por favor, en el texto del chat para poder leer y poder contestarla de inmediato. Obviamente que no tenga la respuesta en el aula, ¿verdad? Ícono con música, como las iglesias. El aura del ogro le falta música tenebrosa. Existe toda una teoría de colores, sí. Existe una teoría de colores muy amplia y enfocada a la educación
es muy interesante. PASI tiene un espacio exclusivo en el área de presencia. Ustedes conocen el 5% de PASI. PASI es muy profundo, muy hondo al respecto. Cada significado, cada color tiene un significado, cada combinación es específica. Cada espacio, cada tipo de letra, cada tipo de título, cada borde del título, cada espacio del borde. No sé si se han percatado, ustedes entran a las aulas de Padma y las aulas de Padma tienen un borde. Es como que no te dejan salir a ninguno de los dos lados, está como que tuvieran un margen permanente y va evolucionando ese margen de acuerdo al tipo de tema que trates. Pues todo está enfocado en una teoría no solo pedagógicas, sino inclusive psicológicas, enfocados al espacio cultural en el que estás trabajando. Sí y no. Miren qué importante, pero me parece muy importante el comentario de Cristian. Miren, dice, deberíamos hacer un pequeño estudio antes de conocer el contexto donde tenemos que trabajar con el aula iconográfica. En cuanto a nivel cultural, sí, obligatoriamente. Sin embargo, te doy un ejemplo. Hay muchas personas que no están de acuerdo con ciertos esquemas que pueden confundir. No sé si alguno de ustedes siguió comercio electrónico. En comercio electrónico hay un aula de un laberinto, y un laberinto cuyo 25% del aula está compuesta por un juego. Y entras al juego y es un juego tedioso, es un juego cansón, es un juego feo, pero la gente no deja de jugarlo. Y la gente juega y a pesar de que lo critican, sigue jugando. Y mientras juegan, ese juego que es tan bobo, digamos, entre comillas, generan una actividad técnica de administrar una tienda online que suele ser muy compleja. Y gracias al juego y a la dinámica del módulo, resulta fácil crear la tienda y montar la tienda y colocar productos y utilizar monedas, manejar divisas, y la gente no se da cuenta, se te acaba el módulo y ya tienes tu tienda. ¿Sí? Y es el contraste psicológico que existe entre el juego y el esquema conflictivo de una actividad financiera tecnológica en un programa de comercio electrónico. Si yo les cuento esto ahorita así, ustedes van a asustar. Ustedes entran al módulo y dicen, no, yo voy a activar una tienda online y la gente se complica, pero el rato que sigue el módulo, el módulo fue facilito. Es más, no sé cómo es que ves tan fácil, pero si tú lo intentas manejar aparte, vas a ver que hay diferencias grandes. Hay gente que dice, ¿cómo se te ocurre poner un juego de un laberinto para hablar sobre comercio electrónico internacional? No tiene lógica. Hay personas, conozco profesionales, que tienen un aula de Barbie. Todo habla sobre Barbie, ¿sí? Y el esquema profundo habla, no recuerdo exactamente de qué, no sé, de matemática cuántica, no sé. ¿Me explico? No necesariamente tienes que analizar a las personas con quienes vas a tratar fuera del espacio cultural, quiero aclarar, sino que debes saber entender, y recordarán PASI en el etapa de presencia, de que el aula debe estar de acuerdo al capricho del tutor, y el tutor es el que debe impactar. El resto depende de la dinámica de sinergia que tú generes con las otras fases del paciente, ¿sí? Pero el impacto del aula, el impacto de los contenidos es quizá el más importante de todo. Si solo en la comparación que nosotros tenemos entre las personas que tienen aulas de enlace, como es el programa de experto en educación virtual, donde como ellos generan sus aulas, no podemos montar aulas iconográficas desde el inicio porque se van a desmotivar cuando se monten su aula, la cantidad de deserción, la cantidad de reprobación es altísima, versus las aulas iconográficas, versus las aulas metafóricas y por supuesto las aulas de cuarta generación que voy a tocar en un momento. Ok, déjenme seguir leyendo, por favor. No quiero alargarme mucho, se me está yendo el tiempo. Lolín nos dice que no se puede adaptar a la cultura. ¿Cómo sería? Debes reconstruirla. Por ejemplo, si yo voy a dar el curso de aulas iconográficas para, digámoslo, para docentes de Francia, ¿sí? Yo tengo que reconstruir el aula.
reconstruirla. Puede ser que yo tome contenidos, puede ser que yo tome la idea general, pero tengo que reconstruirla, ¿sí? Es más, no sé si alguno de ustedes se ha percatado incluso, sobre todo aquellas personas que por haber razones reprobaron algún módulo. Ustedes llegan a Padua y el nuevo módulo es diferente. El castillo de ahora es totalmente diferente al castillo que muchos de ustedes vivieron, ¿sí? ¿Por qué? Porque la cultura va cambiando en nuestros países. Y esa cultura va cambiando también la forma en que nosotros comunicamos o nos expresamos en los espacios. Es que hay que reconstruirla, no adaptarla. Paul Monge me hace una aclaración, dice: Pedro, hablas de los colores y el impacto, pero también se debe hablar de la rotulación. Sí. No quisiera tocar el tema antes de metafóricas, ¿sí? Normalmente se suele confundir el diseño gráfico con el diseño web. El diseño gráfico es una cosa, el diseño web increíblemente es totalmente otra cosa. El concepto de un impreso es diferente al concepto visual de un esquema digital. Yo puedo estar en una revista impresa viendo diferentes tipos de colores sin que me cansen. Y cuando yo entro y observo los mismos colores en la pantalla, esos colores me pueden cansar y dejo de leer. Y lo mismo sucede en viceversa. Si es que algo fue diseñado para el web y se lo imprimen, los resultados no son los mismos. Y lo que nosotros queremos es que la gente lea, que la gente vea, que la gente avance, que la gente interactúe. Ese es el punto clave, ¿verdad? Entonces, hay detalles y detalles. El detalle de la rotulación lo van a entender en metafóricas. No quiero dar un concepto que los confunda. El espacio de metafóricas funciona de una manera diferente. Y ahí vamos a entender un poco el detalle de rotulación, cosa que aquí no vimos. Aquí hablamos del detalle del icono y vimos que esta parte es diseño de aulas iconográficas. Solo hablamos del diseño del aula iconográfica, nada más. Y en el siguiente vamos a hablar de creación de aulas metafóricas. Y solo en la primera, el uno es diseño y el otro es creación, vamos a entender la diferenciación y entender el detalle de la rotulación. Sigo avanzando. Muchas gracias. Por aquí me pasaron un enlace. Bueno, después miro el enlace, está un poquito extenso para poder compartirlo. ¿No podríamos hacer algo estándar para que sea nuestra aula internacionalizada? No, si estás generando un estándar, por lo menos con PASIE, no funciona. Un aula no puede estandarizarse. Es más, hay aulas que empiezan de una manera, y voy a darles el detalle específico de este módulo. Ustedes empezaron el módulo, y tan solo en la primera semana del módulo, ustedes me obligaron a cambiar la estructura del aula. Yo no sé si todos se percataron. Yo creo que unas 2 personas me escribieron y se dieron cuenta. El resto no sé si es que se percató. Pero únicamente la dinámica con la que ustedes empezaron este módulo me obligó a mí a cambiar la estructura absoluta del aula. Y tuve que cambiar la estructura del aula. El diseño de la iconografía no únicamente se enfoca al plano cultural, sino al plano del grupo específico. Hay grupos que son totalmente secos, que se comunican muy poco, son muy poco interactivos, y hay grupos que exageran en interacción. Entonces, la iconografía debe ser manejada de manera adecuada, con los colores adecuados, con la intensidad adecuada, para que no genere cambios contraproducentes a lo largo del proceso. Entonces, puede ser que te toque cambiarlos de golpe. Imagínate, te estoy hablando de una misma cultura, de un mismo espacio de estudiantes, de los mismos contenidos y del mismo tutor, y sin embargo, la actividad de los estudiantes te puede obligar a cambiar el aula. ¿Sí? Tenemos que entender un poquito esa dinámica. Tú puedes construir un aula, y sí,
Yo conozco muchas instituciones educativas que les vendieron los contenidos de un curso y lo están generando. Y su queja permanente es que no saben por qué no aprueban los estudiantes, no saben por qué tienen tanta deserción, no saben por qué la gente no se matricula y se estresan al respecto. Y es porque la aula no está preparada para eso. ¿Sí? Sigo avanzando un poco más, creo que estoy terminando las preguntas. Gracias por la aclaración, ahora estoy entendiendo. Hay muchas personas que no conocen de iconografía, pero no los juzguemos, poco a poco se irán enterando. Claro, no necesariamente tienen que usar el sidebar o cualquier recurso. La iconografía se puede manejar de mil maneras, sobre todo en los Moodle Class tienen muchas opciones para esconder el resto de contenidos. No, ustedes pueden hablar sobre las aulas iconográficas con total libertad, si es que pueden difundir sobre Pacier, soy el autor del término. Bueno, ustedes lo pueden ver los detalles desde ya, pero no se preocupen, pueden usarlos, no se estresen. Si ustedes tienen un aula iconográfica y pueden manejarla con una metafórica, pueden hacerlo. Van a verlo en el siguiente curso. No ahondemos mucho al respecto, pero el siguiente curso es diferente. No se estresen en cuanto al aula, por favor. Coincido con Álvaro, imposible estandarizar un aula, sería carecer de creatividad, aunque la palabra como tal la frase como tal puede sonar grotesca, pero yo creo que es necesario aclararlo y ojalá me puedan escuchar todos. Voy a repetir. Eduardo dice, imposible estandarizar un aula, sería carecer de creatividad, pero lo está diciendo Eduardo, que es un experto en educación virtual, ¿sí? Eduardo que conoce del tema. Inclusive puede ser que muchos de nosotros no estemos de acuerdo al respecto. Y puede ser que sí, que tú decidas generar una especie de estandarización, pero yo te voy a dar un pequeño ejemplo. A pesar de que las aulas de FADLA no están estandarizadas, díganme ustedes, ¿tienen o no tienen un aire de estándar? Como que algo tienen todas, a pesar de la diferencia, como que algo las identifica. Eso es un estándar, y me imagino que a eso es de lo que está hablando Cristian. Ver la forma de que un aula que yo construya pueda ser internacional, ¿no es cierto? Sigo leyendo, ténganme paciencia, por favor. Gracias, Jorge Luis. Así es, me consta. No, no se pierden, César. Nunca se pierden los contenidos. Yo transformo permanentemente aulas a iconográficas. No se pierden los contenidos. Es más, tú los puedes aprovechar. Hay algunos que te tocan modificar ciertos detalles, pero casi nada. Paulina nos dice algo muy claro. El sello de cada persona debe estar en el aula que la desarrolla. Ok, gracias por el tiempo. Terminamos. Vamos a la siguiente fase. Me extendí más de la cuenta acá. Y la siguiente fase habla sobre la evolución de las aulas virtuales. Esta conferencia es rápida, es quizá un tanto compleja. Es la conferencia que voy a compartir con ustedes en video. Voy a hacer un video para colocarlo porque me parece que esta parte es importante para que todas las personas, sobre todo aquellos que no han asistido, puedan observarla. Bueno, el mundo virtual no se detiene. De eso se trata, la evolución de las aulas virtuales. Y bueno, aquí vamos a tener desacuerdos quizás. He dividido a las aulas virtuales en dos tipos de aulas virtuales. Aulas clásicas y aulas TICs. Vamos a ver estas TICs, ese nombre raro. ¿Estamos acostumbrados a las TICs? Olvídense en las TICs. Las TICs son del año de la pera. ¿Qué pasó? TICs de los abuelitos. Ahora ya no es TICs, es TICs. Ok. Y en las clásicas tenemos aulas informativas, comunicacionales, aulas de enlace, aulas expositivas y aulas interactivas. Sin que este orden nos mencione cuál es o no más importante o más efectiva. Por favor, es importante. ¿Ok? Vamos con las aulas de TICs. Son las aulas iconográficas, metafóricas, aulas de cuarta generación, inmersivas, generativas y expansivas. Vamos rápidamente con las aulas clásicas entonces. ¿Sí? Aulas
clásicas. ¿Por qué clásicas? Porque increíblemente hasta la fecha, estas son las aulas que más existen en Internet. ¿Sí? ¿Cuáles son? No se asusten aquellos que nunca han visto esto, aquellos que son no viejitos, digamos que tenemos juventud acumulada, ¿no es cierto? Que entramos, los procesos basados en Internet 1, la transmisión de datos vía FTP, ¿sí? ¿Cómo generábamos nosotros este tipo de actividades? ¿Verdad? Los sistemas de AC400, MS2, COBOL, etc. La información unidireccional. Las entregas se hacían a través de medios magnéticos. Aquí me voy a aclarar algo importante. Miren, como ustedes están viendo en esta pantalla, ese azul fuerte con letra blanca y amarilla o letra roja, o la que está abajo, fondo negro y letra blanca, pues eso es lo que eran las computadoras de antes, ¿sí? Aulas informativas. Sin embargo, ¿por qué coloqué estas dos imágenes como ejemplos de las informativas? Para que vean lo antiguo que es. Sin embargo, hay aulas que tienen una tecnología de punta, pero siguen siendo solo informativas, ¿sí? Aquí es necesario que vayamos haciendo esa pequeña aclaración en la cabeza, ¿no? Aquí, ¿cómo entregabas tú los deberes? Pues las enviabas. La gente entraba al internet, veía, porque así se veían las páginas. Aquellos que tuvieron la buena o mala suerte, como yo, de entrar en las primeras ocasiones, 1983, al Netscape, que era el máximo que había, para poder ver las páginas en internet. ¿No es cierto? Y manejábamos las cosas de una manera un tanto diferente, con básica, como se maneja ahora. Entonces, bueno, eso es lo que veíamos. ¿Y cómo mandabas las tareas? Pues mandabas en un disquete, esos grandotes, con una funda especial protectora para que no se dañen, y mandabas tu tarea, ¿sí? Y tenías que mandarla por correo para que llegue al lugar donde estaban en ese momento evaluando. ¿Se dan cuenta? Y claro, el instructivo te llegaban con manuales impresos, con lujo de detalles y con capturas de pantalla fotográficas, ¿no? Capturas fotográficas de pantalla, donde tú podías ver qué es lo que tenías que hacer. O sea, era una historia complicada. Avancemos. Las aulas informativas. La siguiente. Vamos con las aulas comunicacionales. Esto era increíble. Yo sé que ahora les va a sonar ridículo, pero en ese entonces era increíble. Teníamos los procesos que se seguían basando en Internet 1, pero apareció el correo electrónico. Y eso fue lo máximo, porque ya podías mandarle un comunicado a tu tutor. Claro, el tutor no te respondía en 2-3 días, te respondía en 2-3 meses, pero te respondía. ¿Sí? Como quiera, lograbas tener algún tipo de contacto. Y aparecieron los foros, los espacios donde podías compartir, ponías un tema y al rato alguien respondía. Claro, ese foro era construido por la organización y tenía que ser moderado, no es que tú podías poner cualquier cosa y aparecía inmediatamente, no, tú ponías algo y después de unas horas o tal vez unos días aparecía tu aporte, pero ya era un ejemplo de asincronía. Y después, lo máximo que había en ese entonces eran los chats. Era algo fantástico porque tú escribías y en la pantalla alguien te respondía y vos decías, wow, esto es futuro, esto es tecnología. Imagínense ahora, o sea, entonces era interesantísimo. Al costado derecho de la imagen ustedes pueden ver los chats que teníamos salas diferentes, podíamos hablar con diferentes personas. Era algo emocionante, era asombroso porque realmente se generaba un espacio de comunicación. La comunicación bidireccional, el apoyo con textos impresos, los textos impresos continuaban, y el dominio de tutoriales. Había tutorial para todo, ¿sí? Lastimosamente aquí evolucionó con tanta fuerza la educación virtual, pero se quedó ahí. Y la mayor cantidad de políticas, de metodologías, de técnicas de educación virtual se basan en esto. Y toda la gente dice, no, es que tienen que haber foros, tienen que hacer salas de chat, punto, se acabó. Ahí llegó la educación virtual y piensan que el foro es lo máximo. O sea, pero bueno, tenemos que entenderlos, no conocen el resto. Pero imagínense, hasta aquí yo, la educación comunicacional. Ya, lastimosamente aquí están muchas instituciones con su educación virtual. Avancemos un poco más y nos topamos con las aulas de enlace. Quizás el mayor boom que se dio todavía no logra reemplazarlo a lo otro, aunque les cueste creerlo, pero la mayor cantidad de aulas de enlace
son aquellas que aparecieron con la web 2.0, que aparecieron plataformas de educación virtual y tú podías poner un título, un nombre y una imagen y aparecía la página y se hacían las cosas más interesantes. Por lo tanto, se les dieron una fama gigante a las plataformas e-learning y se empezaron a digitalizar los documentos y ya no te llegaba el impreso, pero tenías todo lo que antes recibías impreso, estaba todito colgado en el aula y se empezó a virtualizar los contenidos. El gran error, que todavía se sigue repitiendo, pero se virtualizaban contenidos. Entonces, todo lo que venía impreso ahora venía en PDF, ¿sí? Y claro, las aulas pensaban y aparecieron los libros electrónicos en todos los formatos, manuales, tutoriales, todo eran repositorios digitales. Son las aulas de enlace. Voy a dar un ejemplo del aula de enlace y voilà, aquí está el ejemplo del aula de enlace. Si alguien lo reconoce, el aula de enlace que estoy poniendo como ejemplo es el bloque 1, bloque académico 1 del Castillo del Ogro. Ese es un aula de enlace, un aula así de vieja, ¿sí? Bueno, ese es el castillo antiguo, pero es un aula así de vieja, ¿se dan cuenta? Porque es vieja, sí, es vieja. Este es un ejemplo de un aula vieja, de un aula pasada de moda, de un aula del año de la pera. Aquí está. Avancemos un poco más, ¿sí? El siguiente punto nos vienen las aulas expositivas. El impacto de la web 3.0 hizo que se genere una competencia entre las plataformas e-learning. ¿Sí? ¿Por qué? Porque aparecieron una cantidad gigantesca de recursos como el video, el audio, las animaciones, y empezó todo a mostrarse un poco más atractivo. Y por supuesto aparecieron herramientas de exposición web, una cantidad de recursos que ustedes pueden encontrar en la red, de las cuales abundan el día de hoy, y por lo tanto se modificaron y se cambiaron o evolucionaron los tutoriales en manuales interactivos, ¿no es cierto? ¿Qué pasó? Se le dio tanta importancia a la exposición y se redujo la interacción. Sin embargo, aquí hay que hacer una pequeña aclaración. Este tipo de aulas, a pesar de haber nacido hace mucho tiempo, están tomando una fuerza tan grande en nuevos aspectos cuya denominación está en conflicto con el nombre de telepresencia. Y apareció el que hoy se conoce como Web Class. El Virtual Web Class te permite tener una aula expositiva. ¿Qué es el aula expositiva en sí? La aula expositiva es el reemplazo, no es el reemplazo, es la digitalización de una clase presencial. ¿Sí? Les voy a colocar acá el ejemplo de un aula expositiva. Me imagino que ustedes recordarán. Es un aula donde tenemos un video, un menú, unos slides, y aquellos que están matriculados en ASO.MTV en el curso de Virtual Web Class van a poder entender un poco al respecto. Estos tres elementos del video, los slides de presentación y el menú de navegación te permite generar un aula en el que el estudiante puede repetirse la clase todo el tiempo. Y aquí viene algo importante. Hay personas que no pueden con la tecnología, pero son extremadamente sabios en su conocimiento o expertos en el área que conocen y no pueden montar una aula virtual. Pues se diseña una aula expositiva, una Virtual Web Class, donde la persona da su clase presencial y esta clase presencial se la va dividiendo o estructurando en espacios o puntos de exposición a través de diapositivas y menús que permitan al estudiante navegar por una clase presencial. Es muy interesante. Esta es una de las pocas aulas que, si bien es cierto, aparecieron hace mucho tiempo, se las usó muy poco porque se requería de mucho esfuerzo, y el día de hoy las cosas han cambiado un poco y están entrando con una importancia muy grande, sobre todo porque hay personas que no pueden crear sus aulas, que tienen el conocimiento y la experticia y que necesitan a alguien que monte en el aula de ese estilo. ¿Okay? Avanza un poco más. Vamos a las aulas interactivas. El dominio de la Web 4, Web 5, causó estragos a nivel general en el Internet y por supuesto en la educación virtual, porque incluyeron a los procesos de M-Learning, ¿cierto? Y el telefonito y las cosas que estábamos trabajando, el impacto del video interactivo, porque tú podías estar en comunicación permanente. Y bueno, aquí se incluyeron las redes sociales y este dominio de las redes sociales causó más movimiento y abandono incluso del aula. Por supuesto, detalles de telepresencia, donde tienes un contacto casi inmediato con el tutor. Sí, por eso es telepresencia en el enfoque del paciente, por supuesto.
El consumo excesivo del tiempo en línea, estamos mucho tiempo conectados, pero avanzamos menos, porque nos perdemos con mayor facilidad entre la cantidad de cosas que nos distraen en la web. Y por supuesto, requerimos de una exigencia en conectividad altísima, porque necesitamos poder acceder a todo ese tipo de recursos y herramientas. Ejemplo de una aula interactiva es como la que estamos observando acá. Skype Class es una de las que más famosas en la actualidad al respecto. Hangout es otra. Tiene un recurso interesante que bien utilizado, en un esquema correcto, en un diagrama adecuado, ojo, aquí, iconográfico, puede tener un éxito fabuloso porque puedes tener un aula. No mandarle al estudiante a que debate en Hangout sobre algo y listo. No, eso no es. Ahí están interactuando y generando conocimientos. Es un recurso de construcción, de la sesión de construcción, ¿cierto? Al hablar de una aula interactiva, tú estás con los estudiantes en un esquema cerrado de aprendizaje en el que tú promueves el aprendizaje como una educación presencial. Es interesante, en un momento ahondaremos más al respecto. Hasta aquí llegamos con las aulas primeras, con las aulas clásicas. Hasta aquí es lo que en general se conoce. Vamos ahora con las aulas TICs. ¿Qué es esto? Tecnologías para la información y gestión para la sociedad del conocimiento. La sociedad del conocimiento entró con tanta fuerza y empezó a mover todo. Para quienes no saben lo que es sociedad del conocimiento, recordarán en ESB, Educación con Soporte Virtual, un video donde hablaban sobre la sociedad del conocimiento y la evolución de la sociedad del conocimiento. Les invito a que lo vuelvan a ver, es súper importante. Tal vez hoy lo miren con otros ojos, con otra madurez y lo van a entender mejor. Es fabuloso ese video. La sociedad del conocimiento es la base de una discusión extremadamente fuerte a nivel internacional. Es algo que está en un conflicto tan, ¿cómo les indico? Es un conflicto tan importante que puede causar el cierre de Internet, ¿sí? O quizá la apertura total del mismo. La sociedad del conocimiento busca de que el conocimiento que todo ser humano tenga pueda ser compartido y sin ser oculto pueda difundirse de tal manera que todos podamos aprender de todo sin ningún tipo de limitación. Eso se escucha muy bonito y Padlet se creó por parte de ese concepto. Sin embargo, el hecho de que todo el mundo sepa todo tiene muchos riesgos y la contraparte indica que no se puede publicar todo porque no es correcto que todos sepan todo y ellos tienen sus razones. Y allí viene el conflicto. Sin embargo, la mayor cantidad de personas han logrado sostener a esta sociedad del conocimiento, que es como una etapa nueva de la World Wide Web, la sociedad del conocimiento, que busca, de alguna manera, que el conocimiento no se quede solo en Internet, sino que se quede en la cultura de las diferentes personas que están accediendo a él. Y allí aparecen las nuevas aulas, en este espacio actual, no en las TICs, tecnologías de la comunicación y de la información. No, eso es daño de la pera. Eso es de las clásicas que vimos hace un rato. Aquí hablamos de espacios en los que la gente, aparte de aprender, genera nuevo conocimiento, lo comparte, lo expone, lo publica, lo muestra al mundo, ¿sí? Para que el mundo lo valide. ¿Me explico? Vamos entonces, ¿cuáles son estas aulas TICs? Empecemos con la primera, las aulas iconográficas, en las que estamos ahora. La aparición de la web 6.0 es la que da el origen a esto, la estandarización de contenidos web. ¿Por qué el icono? ¿Qué tiene que ver el icono? Pues porque en cualquier dispositivo que ves, el icono te cambia. El icono cambia la forma de mirar un aula. El dominio de los dispositivos móviles, la integración de las actividades educativas. ¿Cómo integras una actividad educativa? No una actividad académica. Es necesario entender la diferenciación entre una y otra. La ruptura de paradigmas visuales. Ya no entro en un aula a ver las líneas y los enlaces. No, aquí entro y me intento confundir, intento entender qué significa ese icono. A pesar de que la descripción está debajo, la gente ve el icono, no ve la descripción. Ve el icono e intenta adivinar de qué significa. ¿Por qué? Impacto, parte de la historia que hablamos hace un momento. El equilibrio de contenidos dinámicos. No puedo abusar del dinamismo en un aula. Puede causar problemas, incluso abandonos del aula. Por eso que tiene, por ejemplo, el aula de DAI tiene una animación pequeñita en la parte inferior. ¿Qué tiene que ver esa animación con el aula? No sé si alguno de ustedes adivina
le doy un premio. ¿Qué tiene que ver esta animación con el contenido del aula? ¿A qué se refiere? ¿Por qué están ahí flotando esas tres nubes permanentemente en esas aspas? Es una animación suave, tranquila, que está ahí. ¿Sí? Generación de conocimiento. Es la primera característica, a pesar de que se puede lograr en las anteriores. Esta es la primera que está diseñada para la generación de conocimiento. ¿Sí? Miren qué importante es el aula iconográfica. Tan solo por el impacto. Es la primera que realmente genera conocimiento. En las anteriores, lastimosamente, se enseña y se aprende lo que te enseñan. Aquí ya no. Aquí está diseñada para que tú aprendas. Bueno, aquí tenemos un ejemplo del aula iconográfica. Después, hablemos del aula metafórica. La integración de los recursos desde la web 1 hasta la web 6. Eso es importante. Desde la web 1 hasta la web 6. Esa es la aula metafórica. Imagínense lo que vamos a aprender en el siguiente módulo. Se basa en metáforas educativas, ¿sí? La aplicación absoluta del modelo PASIE 5.0, actualmente ya 6.0, pero cuando hice esta presentación estábamos en el 5.0. El dominio absoluto de los roles metafóricos. Yo soy el ogro y ustedes son los torturados, acuérdense, son roles metafóricos. El impacto visual y multimedia, en algunos de los casos, ¿sí? Impacta visualmente, las cosas te cambian de sitio, te mueve el piso. Alguien me preguntaba en los mensajes, me decía, Pedro, aprendimos los iconos, pero yo quiero ese fondo simpático que tú sabes poner. Eso es metafórico. Y en unos casos es de aulas de cuarta generación, que vamos a llegar a eso. El equilibrio en el manejo del tiempo en línea. No es prudente que el estudiante esté todo el tiempo conectado. Incluso si tú lo ves mucho tiempo conectado, pues tienes que frenarlo. Es difícil entender lo que te estoy explicando ahora, pero van a entenderlo poco a poco cuando estemos en el siguiente módulo. Y la alta generación de conocimiento. Realmente, en un espacio metafórico, los estudiantes ni siquiera se percatan de la cantidad de conocimiento que empiezan a generar, porque están un poquito preocupados por la metáfora más que de los contenidos, pero aprenden. Y eso es increíble. Aprender de manera paralela, sin que te percates, ya lo sabes. Y cuando alguien te habla del tema, o cuando tú hablas del tema, dices, wow, yo ya sé esto. ¿Cómo? No sé, ¿en qué momento aprendí? ¿Sí? Bueno, ese es el ejemplo de una aula metafórica que me imagino que ustedes recordarán, el famoso inframundo de ESD. ¿Sí? Después tenemos las aulas de cuarta generación. Muchos de ustedes compartieron conmigo un taller que fue muy criticado por gente de Padla, en especial de Padla, que dijeron, Pedro, ¿cómo se te ocurre compartir cómo hacemos las cosas en Padla? Pues ustedes pueden ver, gracias a nuestra querida Anita María Franco, que me autorizó, y a Javier Sotillo, que nos permitió abrir el espacio en la SOMLB, pues ustedes compartieron con nosotros cómo yo fui generando un aula de cuarta generación. Es un híbrido entre aulas iconográficas y metafóricas. Combina el concepto del icono con la metáfora, eso es muy importante. Añade dinamismo visual y atractivo interactivo. Fusiona el diagrama iconográfico con la estructura metafórica. Incrementa considerablemente la sinergia dentro de un entorno virtual de aprendizaje. Prácticamente todas las aulas de Padla son aulas de cuarta generación. ¿Sí? Es una combinación entre espacios iconográficos y espacios metafóricos. Casi, estoy hablando del 85% de las aulas de Padla son aulas de cuarta generación. Son este híbrido que nos ha mostrado a lo largo de nuestra investigación permanente los mejores resultados en diferentes tipos de áreas. Hemos aplicado en algunas instituciones, hemos aplicado en algunos espacios, en algunas culturas incluso, y los resultados son asombrosos. Bueno, ese es un ejemplo de un aula de cuarta generación. ¿Sí? Miren, aquí el ejemplo. ¿Sí? El espacio metafórico detrás, la etiqueta del título, ¿sí? Que puede ser un poquito tratado como lo que conversábamos hace un momento sobre las titulaciones, la rotulación, vamos a entenderlo un poco después, y observen la iconografía, cómo está colocada la iconografía. ¿Sí? Es un espacio diferente, es una aula de cuarta generación. ¿Ok? Avanza un poco más. Las aulas inmersivas, el dominio de los entornos en 3 dimensiones basados en movies, multi-user virtual environments, la interacción a través de avatares, el dominio de objetos en 3 dimensiones. Ustedes son expertos en e-learning todos, así que todos pasaron por SLD y se acordarán que SLD es un esquema.
este tipo de aulas inmersivas, la conexión entre plataformas y mundos en 3 dimensiones, la prioridad de actividades sincrónicas de presencia, la exigencia de recursos tecnológicos de conectividad y la alta generación de conocimiento. Sí, muy fuerte. Lastimosamente, Latinoamérica sufre de los detalles de conectividad, ¿no? Y no puede aplicarse mucho a esto. Falta está preparando una sorpresa por ahí para ustedes al respecto, que se enterarán, para que conozcan un poco más sobre las aulas inmersivas. Un ejemplo de la aula inmersiva, sí, los mundos en 3 dimensiones, Maze Line, Second Bite, es la que ustedes más conocen por SL. ¿Ok? Listo. Vamos un poco más adelante. Tenemos... para atrás, perdón. Tenemos las aulas generativas, el impacto de la realidad aumentada, el control de los dispositivos móviles con la realidad aumentada y el dominio del Web 6.0 fue la que generó un boom en esta parte. Claro, la interacción individual, porque la interacción la haces tú contigo, eso es importante, tú contigo y la tecnología, ¿sí? Pues es un boom grande, es un tanto difícil de entenderlo, sobre todo en nuestra cultura, donde nosotros necesitamos el calor humano de otras personas que estén alrededor de nosotros, pero sin embargo a nivel internacional se usa mucho el detalle individual, la interacción individual. La codificación QL y los estándares internacionales en el impacto masivo de las apps, los sistemas operativos móviles y la masiva generación de conocimiento y de información. Me imagino que muchos habrán visto, o alguien se acordará de MPC, ¿sí? Cómo manipulamos las cosas a través de la realidad aumentada. ¿Sí? Libros completos ahora en realidad aumentada, esquemas completos de educación en realidad aumentada han generado aulas generativas. ¿Cuál es la diferencia de la realidad aumentada en un libro con las aulas generativas? Que las aulas generativas tienen un software propio que no requiere ser instalado en el ordenador y que las personas pueden utilizarlo a través del navegador. Es como un retroceso, digámoslo así, de las apps de la telefonía móvil. En las apps ya no tienes que instalar un software, tienes que bajar la aplicación, cargar la aplicación y tú puedes usar la aplicación. Es lo mismo en un ordenador y por eso se crearon esas aulas generativas. Hay muchas que pueden compartir y se puede compartir los espacios interactivos de una realidad aumentada con otra. Hay aquellas personas que son geeks, amantes de la tecnología, dominan alguno de los juegos, van a entenderlo. Si alguno de ustedes tiene la oportunidad de buscar los juegos de realidad aumentada de Star Wars o los juegos de realidad aumentada de Harry Potter, les invitaría para que compartan con sus compañeros y vean lo divertido que es aprender de esa manera. Realmente es interesantísimo las aulas generativas. Sigamos avanzando un poco más y tenemos las aulas expansivas y el último paso hasta el momento. La aparición del TTP, la tecnología de transferencia de partículas, generó un dominio de la tecnología holográfica, que era la que todos estábamos esperando que tenga un boom gigantesco. Lastimosamente, ese boom fue un tanto reemplazado por la realidad aumentada y le dio una vuelta al esquema holográfico que todos esperábamos, y ahí apareció este espacio de las aulas expansivas. Una alta exigencia tecnológica de conectividad, la dependencia de los dispositivos de Web 7.0 como los HOLOS, los lentes de holografía, las cámaras de holografía, los HoloLens que habrán escuchado. Ustedes habrán visto cómo Google, con el Google Glass, pasó a Internet profundo el esquema de investigación que tenía. Como ya no pudiste comprar los últimos que compramos, los Google Glass, tuvimos que entregar un aporte alto para poder entender el proceso con ellos. Pero lo pasaron a Internet profundo y ya no está disponible, salvo ciertos detalles hacia el público. Y es porque realmente el boom fue demasiado alto, el esquema de aprendizaje no tenía límite, y por supuesto todo lo que el mundo ponía llegaba a tus manos. Realmente la sociedad del conocimiento logró sus objetivos, pero en pocas manos, solo en aquellos que realmente tenían la capacidad económica para poder obtener estos dispositivos. La integración total de la realidad aumentada, que se quedó en muchas de las aplicaciones que el día de hoy son gratuitas en los dispositivos móviles. El dominio del control reticular y por voz, únicamente la retícula de tu ojo se va moviendo y esa es una orden que tú le das a los sensores que tienes en los Glass o a los sensores por voz, como el famoso Siri se me fue el nombre de Windows,
el que maneja también los controles por voz. La masiva generación de información y conocimiento. Bueno, ahí nos quedamos con las aulas expansivas. Es el ejemplo de una aula expansiva, ¿sí? Programas clásicos. En Latinoamérica hay muy pocos, a pesar de que recientemente se hizo una gira de una empresa de diseño de moda y utilizó en varias ciudades de Latinoamérica estos detalles de los sistemas holográficos y compartió en su publicidad. No todos pudieron acceder, pero aquellos que pudimos compartirlo, es asombroso ver que ya está en funcionamiento, está en expansión, pero tienen su limitación ante la educación dado a los costos. Bueno, gracias por el tiempo. Con esto terminamos la evolución de las aulas virtuales. ¿Ok? Listo, preguntas hoy o callan para siempre. Tenemos 5 minutos para preguntas y después nos vamos al otro espacio. Gracias, Jaime. Sí, realmente el detalle, yo no sé si ustedes recuerdan, en el 2013 sufrimos un ataque y alrededor de 1 hora y media que no podíamos solucionar, tú entrabas a Padma y había un letrero de color negro que tapaba toda nuestra pantalla y decía, no te dejes convencer, la información no puede ser para todos. Si la información fuera para todos, realmente moriríamos. Tal vez es una linda reflexión, a pesar de que no estamos de acuerdo, pero la persona o las personas, nunca lo supimos, que nos hackearon, nos pusieron eso, fue en contra de nuestro programa de experto en medios y periodismo digital. Ese programa nos causó una gran cantidad de problemas a nivel internacional, porque botamos al piso una gran cantidad de cosas y formas de hacer las cosas. Entonces, estuvieron en contra de nosotros por eso. Y miren, nos pusieron así, repito, claro, tú lees, muchas personas dicen, pero qué tontos, ¿cómo se les ocurre? Pues ellos tienen sus motivos. Aquellos que entren al programa de excelencia virtual van a entender los motivos y los riesgos, porque hay riesgos y hay riesgos, pero los pros son mayores. Sí, como les dije, voy a intentar generar esta exposición en video para que ustedes lo puedan tener. Estoy viendo si es que tengo acá. Sí, las aulas de cuarta generación lo compartimos. No sé si es que lo vamos a compartir, tendríamos que hablarlo. Los seminarios de ASMTV me requieren mucho tiempo. Ahorita el de Virtual Web Class es muy interesante. Es un tanto complejo, por eso es exclusivo solo para expertos de Padma, porque si no, no me van a entender. Estoy leyendo, por favor tengan paciencia a ver si es que encuentro algo. No hay preguntas, ¿no es cierto? No ingresan y no espían en nuestros cursos, pero es fácil entender. Es fácil entender cuando la gente empieza a dejar de contratar ciertas cosas y utilizar recursos gratuitos en otras. ¿Consideras que es pertinente hacer énfasis en los procesos de comunicación visual para generar adecuadamente un aula de cuarta generación? No. Me imagino que Lenny Mendoza se refiere a que yo tengo que ser diseñador para tener un aula de cuarta generación. Aquellos que estuvieron conmigo en el seminario se habrán dado cuenta que no es así. No requiere ser un diseñador. Es más, un aula fea no tiene por qué ser un aula mala. Yo conozco aulas feas que generan mucho conocimiento. ¿Sí? Realmente sí. Realmente generan mucho conocimiento. Lo importante es la estructura. Esa estructura es lo básico. Yo tengo un aula, la tengo reservada para un programa que me fascina mucho, que es el programa de experto en administración web. La tengo reservada para ese programa. Es una estructura que a mí me fascina personalmente, así que la colocaré ahí. Es una aula que tú entras y te va a causar un impacto, te prometo que te va a causar impacto, pero no es una aula de diseñador, no, ya lo verán. ¿Cuáles teorías de aprendizaje serían idóneas para fundamentar el diseño iconográfico? Definitivamente la constructivista. ¿Por qué? Sí.
tú generas el aula con el objetivo de construir conocimiento y, por supuesto, sigues el lineamiento de pedir sugerencias de que si entienden el icono, si no entienden el icono, etc., dependiendo si tu aula es un aula de exposición, o si tu aula es un aula de generación, o si tu aula es un aula de comprobación. Como expliqué hace un momento, el aula, así como los elementos del aula, tienen elementos en el bloque académico, las 4 secciones. Cada aula puede tener un enfoque de un elemento a nivel general. Va a depender mucho de eso. Listo, perfecto, se acabó. No hay preguntas. Ahora sí, llegamos a la última fase. Sé que me extendí un poco más del tiempo que esperaba. Ténganme paciencia, por favor. Esta última fase hablamos sobre todo entonces de la articulación del programa de experto en e-learning al programa de experto en tecnología educativa. Quiero que lo escuchen de mi boca para evitar mala interpretación al respecto. El programa de FADLA, los programas de FADLA de antes eran programas que tenían como mínimo duración de 14 meses, pero se extendían hasta 16, 18 meses, dependiendo de varios factores. Y descansabas después de cada módulo. Pero, claro, tú salías experto en educación virtual, pero un experto, ¿no es cierto? Si ustedes se acuerdan, claro, desde un aula de enlace a salas de conferencia, a tecnología móvil, mundos en 3 dimensiones, simuladores web, o sea, realmente ustedes eran expertos. Y claro, tenían el impacto de los graduados de FADLA a nivel internacional es increíble, ¿sí? Casi que ahora las aulas que ves son aulas que de alguna manera tuvieron a alguien que sabe de FADLA por atrás, porque ya como que se estableció el estándar, es un estándar FADLA, tú ves, y son aulas como que la gente ha aprendido acá, y si no empiezan a aparecerse, ¿ok? Pero empezamos a ser elitistas de manera indirecta. ¿Por qué? Porque la mayor cantidad de personas que reprobaban los programas se quedaban en los módulos de exigencia tecnológica. Estos módulos de exigencia tecnológica eran aquellos que necesitaban la web 3.0, la realidad aumentada, la web 4, web 5 con la telefonía móvil, las redes sociales, los diferentes tipos de plataformas educativas por la conectividad, los mundos en 3D por las versiones de los sistemas operativos o la antigüedad de los ordenadores. Entonces FADLA, en lugar de ser lo que nosotros queríamos que sea un espacio para que la gente vaya aprendiendo paulatinamente y complete metas, empezó a hacer una división. Y aquel que aprobaba FADLA era aquel que no solo que sabía, sino aquel que tenía una buena conectividad y aquel que tenía un buen ordenador, aunque sea prestado. Claro, en la investigación que hacemos nosotros permanentemente, vimos, escuchamos, entrevistamos a personas que reprobaron, conversamos con personas que reprobaron, y les pedíamos que nos cuenten por qué salieron, y era increíble. Muchas personas que reprobaban 2 o 3 veces el mismo módulo. Nosotros decíamos, ¿qué pasó? ¿Qué eruditos? ¿Por qué no avanzan? Pues entendimos que eran cuestiones tecnológicas. Y allí se tomó la decisión de abrir el programa de experto en e-learning y generar el que hoy se conoce como experto en educación virtual, es un programa, y otro programa que es el experto en tecnología educativa. Al dividir, por supuesto, se incrementaron módulos en el experto en e-learning, que es el módulo de TAE, Tecnología Aplicada a la Educación. Yo sé que muchos de ustedes no tuvieron los módulos, pero para que se enteren, es TAE, Tecnología Aplicada a la Educación. El segundo módulo es REV, Recursos de Educación Virtual. El tercer módulo es EVA, Entornos Virtuales de Aprendizaje, que para ustedes era el primer módulo, ¿sí? Después tenemos PFP, que es Fase Presencia. Después tenemos ASI, que es Alcance, Capacitación e Interacción, que se ve en un solo módulo, y ahí está el castillo actualmente. De ahí tenemos ESD, el clásico, la gran gincana digital, donde es el inframundo y esas vainas, y se acabó el programa de experto en educación virtual. Sí, hasta ahí llegó. De ahí viene el programa de tecnología educativa, donde el primer módulo se habla sobre redes sociales, el segundo módulo se habla de realidad aumentada,
El tercer módulo habla sobre las apps y las redes móviles en M-Learning. El cuarto módulo es Doodle y entornos educativos 3D. El quinto, diseño de aulas iconográficas, y el sexto, de construcción de aulas metafóricas. Entonces, ustedes ya tienen aprobados los anteriores, porque ustedes vieron que las redes sociales en educación en MPI, los recursos de realidad aumentada en MPC, los apps y redes móviles en MPL, ¿sí? Y es Doodle en SLD. Entonces ustedes ya tienen esos módulos aprobados, pero no tienen DAI ni CAM, que son diseño de aulas iconográficas y construcción de aulas metafóricas. ¿Qué es lo que hacemos? ¿Qué es lo que hace FADLA? Siguiendo su política de becas, articulamos. ¿Qué es articular? Ok. Tu calificación de MPC la ponemos en RRA. Tu calificación de MPI la ponemos en RSE. Tu calificación de MPE la ponemos en ARM. Y tu calificación de SLD en SLD. ¿Sí? Entonces solo te faltan 2 notas. Te falta la nota de diseño de aulas iconográficas DAI, que es la nota que sacaste ahorita que aprobaste este módulo, y construcción de aulas metafóricas, que es la que vas a tener. Así puedes tener el pensum de estudios completo del programa de tecnología educativa y puedes presentarte a la defensa del experto y obtener tu experto. Por eso es importante que tú envíes el récord académico. No es solo el título. Tú necesitabas el título para poder acceder a este programa. Pero ya adentro, ahora tienes que enviar a través del club de apoyo, tienes que enviar tu récord académico. ¿Sí? Le tomas una fotografía al récord académico, a la parte frontal, y la envías a través de la tarea que está colocada ahí. Es muy importante que la envíes. ¿Sí? Debes enviarlo porque es parte de la articulación. ¿Por qué no usamos nuestro récord académico? Porque en la política de becas, una articulación necesita la solicitud del estudiante. Cuando tú envías tu récord académico, lo tomamos como solicitud en nuestra política de becas, puedes observarla. Recuerden, ustedes siempre tienen que conocer la política de becas y puedes entender cómo funciona el proceso de articulación. Tomamos nosotros ese récord académico y ya tenemos preparado tu récord académico para cuando te gradúes en el mes de mayo del experto en tecnología educativa. ¿Ok? ¿Sí? Listo. ¿Alguna pregunta? Por favor. Estoy para atenderlos. Preguntas, ahora sí, preguntas de lo que quieran. Jorge Luis, voy a colocar las láminas en el video para que lo puedan observar. Donde acuerdo el récord tienes una aula que se llama Club de Apoyo, allí. Pedro, ¿puedo inscribirme en la web class? Puedes inscribirte toda esta semana en Virtual Web Class. Los que tenemos tareas pendientes, todavía hay tiempo. Mira, aprovecho respondiéndole a Paul. Aquí hay algo importantísimo. Este es el único proceso que tenemos de nivel avanzado. Aquellos que aprueben pasan al siguiente módulo y después cumplen el experto. Aquellos que no, pues tienen que empezar desde el módulo 1 del programa de experto en tecnología educativa, otra vez, porque el proceso de articulación funciona solo acá, ¿sí? Así que yo con todo gusto, yo voy a seguir evaluando y seguiré evaluando, aun cuando ya empiece el otro, voy a estar pendiente del aula de DAI. Así que con toda la confianza de caso, ustedes me conocen a mí, para mí nunca hay una entrega tardía. Ustedes pueden entregar cuanto tarde puedan, con tal que lo entreguen, yo voy a estar pendiente. Si tienen consultas, preguntas, yo estoy ahí, ¿sí? Es más, tenemos un grupo de WhatsApp donde estamos compartiendo, tenemos el mensajero, ustedes saben que yo los atiendo personalmente, sé que demoro un par de días a veces en responder por la cantidad, pero los atiendo personalmente, ¿sí? No voy a cambiar ese proceso, voy a seguirlo manejando de esa manera, los atiendo personalmente en el mensajero del aula o a través del WhatsApp, ¿vale? Por favor, algo importante también, sé que muchas personas me escriben personalmente al WhatsApp, no lo hagan porque no puedo acceder a él, mi número es corporativo, y yo lo tengo colgado aquí, por eso han de haber visto que yo escribo muy rápido, y es porque yo atiendo a los grupos de WhatsApp. Si es que alguien me manda el mensaje, a mí me pita el mensaje, pero nunca sé ni leo, porque no puedo leer los mensajes personales, solo están los activos, los grupos de FADLA.
que no atiendo a ningún otro grupo, ni personal, ni laboral. Falta lo tengo únicamente en estos espacios. ¿Sí? Por favor, si alguien quiere agregarse al grupo, comuníquese con María de la Salud Crespi. María de la Salud Crespi es la administradora del grupo de WhatsApp y ella les ayuda agregándoles. Claro, Daisy, puedes, todos los que tengan entregas tardías pueden hacerlo. No hay ningún problema, mi querida Bárbara. ¿Sí? Tú puedes sostener ese valor que cancelaste como abono para el título final. Muchas gracias, Hipólito. Gracias, Bárbara, exactamente. Bueno, ahorita estamos con el de Virtual Web Class. Después tenemos una indecisión al respecto, pero estamos indecisos entre el uno que es Moodle 3.0 desde cero. Es un Moodle en el que vamos a aprender a generar contenidos en Moodle 3.0, a generar actividades en Moodle 3.0, a matricular estudiantes en Moodle 3.0, a evaluar un cuestionario, a evaluar una tarea, a generar preguntas, a utilizar los recursos en Moodle 3.0.2 Plus. Entonces esa es una de las opciones. Otra que nos ha pedido mucho es el uso profesional de salas de conferencia. Aquí hay muchas opciones, lastimosamente por nuestro estilo de aprendizaje en Padlet no lo sabemos usar todos, pero tenemos la opción de las presentaciones, tenemos la opción de poder colocar un video específico acá, tengo la opción de poder compartir un escritorio o de generar dibujos en la pantalla. Bueno, hay muchas opciones que se pueden usar. Entonces, vamos a tener también un seminario al respecto de del uso de salas de conferencia. Y porque Educlick va a empezar, estamos muy prontos a sacar esa opción para que las personas que no tengan salas de conferencia puedan alquilar por un día la sala de conferencia a costos muy cómodos. O si es que necesitas una semana completa la sala de conferencia, o si necesitas una hora, o si necesitas un mes, o si necesitas un año, puedas usar. El requisito es que seas experto de Padlet nada más, para que puedas acceder a los planes que va a tener el equipo. Tenemos muchas sorpresas, muchas cosas. Estamos trabajando en eso, no tienen idea cuánto estamos trabajando para que todo eso funcione. Paul me dice, Pedro, referente al tema de las maestrías que si ya están aprobadas en el CENESID, pues a pesar de que nos dijeron que no iban a pedir otro documento, nos pidieron otro documento. Y estamos, apenas hace un par de semanas se envió ese documento, estamos esperando que nos lo entreguen. Ya queda solo Ecuador, porque hasta el último detalle ya fue solicitado para Costa Rica la validación final, y que era la que no tenía. Entonces los únicos dos países que quedan fuera es Ecuador y Venezuela, que por sus procesos de legislación aún no dan paso. De Venezuela definitivamente no, y Ecuador, el del CENESID, estamos en el que debió ser el último paso, ahora estamos en uno más, esperando a ver qué pasa con lo de las maestrías. Sigo leyendo, por favor, ténganme paciencia. Los que pedimos el título de la maestría por secretaría y aún no te llegan, por favor, convenios@fadla.org con copia, por favor, a apoyo@fadla.org. Te voy a colocar acá, ¿sí? Convenios@fadla.org con copia a apoyo@fadla.org. ¿Por qué? Porque estamos haciendo una auditoría de eso. Estamos muy preocupados por varios casos que todavía no llegan. ¿Sí? Sigo leyendo, tengan paciencia, por favor. ¿Cómo es la homologación o validación de los módulos que ya aprobamos? Tú envías el certificado, ¿sí?
Vamos a ver cómo se maneja en el módulo final eso, pero tú envías el certificado, el récord académico, la fotografía del récord académico. Nosotros nos encargamos del proceso de convalidación para generar el récord académico nuevo del programa de tecnología educativa, y después obtienes tú, con la aprobación de tu defensa, el título de experto en tecnología educativa. ¿Tendríamos 2 expertos y con eso poder acceder al programa de excelencia? No, cambió un poco, porque como los programas cambiaron a programas de 7 módulos en lugar de 14 módulos, o sea, la mitad, ¿sí? Entonces ahora son 3 expertos, pero hay expertos puntuales que tienes que aprobar. Si no me equivoco, es el experto en educación virtual, experto en tecnología educativa, experto en medios digitales y experto en comercio electrónico. No, miento, el comercio electrónico no. Educación virtual, tecnología educativa y medios digitales. Con esos 3 puedes entrar al programa de excelencia virtual. Después, si ya tienes el de excelencia, puedes seguir el de comercio electrónico, el de administración web y uno más, y el de generación de recursos y learning. Hay un experto en contenidos y learning, perdón, que estamos por lanzar al aire. Entonces, con esos 3 más, tú puedes obtener el PHB. Es el programa más alto que tiene FATLA y con eso concluiríamos. Bueno, estamos en eso, poco a poco les iremos contando. ¿Sí? ¿Cuánto tiempo dura? Dura casi un año el programa de excelencia. Estamos en esos detalles todavía. Tal vez se baje un poco a 10 meses. Es un programa un tanto pesado, es un programa muy teórico, es un programa, no lo vas a encontrar en otra parte. Un programa exclusivo en el que aprenderemos sobre la profundidad de Internet, sobre la sociedad del conocimiento, sobre detalles que normalmente no están publicados en ninguna parte. Abriremos los lugares, seguro que nos vamos a ganar algunos problemitas al respecto, pero conocerán mucha información sobre lo que normalmente no se difunde en Internet. Con respecto a las carreras de pregrado para técnicos universitarios, solo tenemos para los que son TCU, ahorita hay varias opciones de maestrías. Hay unas con la CIU y unas con la Metropolitan International University de la Florida. En este caso yo te sugiero que escribas a convenios para que te den los datos específicos con ambas instituciones. ¿Sí? Así es, Jaime, estoy de acuerdo contigo. Pedro, los que estamos en la articulación, ¿no se presentan a la defensa del experto o sí? Normalmente no. Esa es la idea, pero no me puedo adelantar. Sí, José, no me quiero adelantar. Porque supuestamente no debes presentarte a la defensa. La idea es que tú entres, cumplas con los procesos operativos, administrativos y financieros y obtengas tu titulación. Sin embargo, al pedirnos el récord académico, se va a observar otros detalles. ¿Por qué? Porque los récords académicos cambian entre promociones. Entonces se va a observar cuáles son los cambios que han existido entre las personas que se están graduando para ver si es que generan o no una defensa. Pedro, en gerencia, las semanas pasadas, sí, mañana evalúo gerencia a los que están en ASOMTV. Gerencia tal vez salga una vez más, no estoy seguro que si vuelva a salir. Tal vez en este año la saquemos una vez más, gerencia y learning, tal vez no se vuelva a abrir. Imaginamos que ya está seguida por todos. Los certificados de cuarta generación ya están publicados todos. Si es que tú no lo encuentras con tu nombre o con tu apellido, búscalo con tu cédula. Y si no encuentras ni con tu nombre, y con tu apellido, ni con tu cédula, comunícate con certificados@padla.org porque ya están publicados todos, por favor. No se preocupen que sigo evaluando las tareas. Excelencia virtual, sigo leyendo, tengan paciencia, por favor. No es ese caso, mi estimado Ángel. A pesar de que sí, tienen contacto directo con Curazao, era el detalle que nos pedían antes, ahora no funciona así. Es otra cosa que nos pidieron.
realmente ni siquiera sé cómo pronunciar, pero bueno, estoy en eso, porque yo también estoy detrás de eso. Quiero que esa cosa funcione de alguna manera y se complete acá. Sigo leyendo, por favor, ténganme paciencia. No, la segunda universidad tampoco está en el CENESID. En el caso de Ecuador, que requieran lo del CENESID, yo les sugeriría que no lo tomen hasta que no escuchen de mi boca de que está aprobada en el CENESID. Lastimosamente, tenemos 17 universidades entregadas para convenio en el CENESID. 17, no una, no dos. Y las 17 no están pasadas. ¿Y cómo están entre las primeras 100 de la UNESCO? Es lo más claro. Entonces, no puedo comentar mucho al respecto, no quiero pecar de ignorante y tal vez no entender cuál es el motivo por el cual no dan luz verde. Me parece muy raro, pero bueno. Sigo leyendo, por favor. Sí, realmente gerencia es uno de los programas más completos. Requiere de mucha atención. Muchos lo pasaron y lo aprobaron por sus tareas, pero se quedaron muy sueltos los detalles. En Panamá, creo que tenemos solo un graduado de Panamá. Tendría que consultar con él si es que funciona eso o no. asomtv.org para inscribirse en webclass. Webclass recién está empezando y webclass no se va a repetir. Webclass no se va a repetir nunca más. Es solo esta edición, no más. ¿Por qué? Porque realmente requiere demasiado esfuerzo y no, en Padlet estamos complicados en tiempo y en manos, así que es una única vez, ¿sí? Es difícil que se la analice. En el caso de aulas de cuarta generación tenemos como 200 personas que nos lo han pedido y aún así todavía no se decide si se vuelve a abrir. Pero de webclass está prácticamente decidido. En webclass no se vuelve a abrir, ¿sí? Señoras, señores, chicas, chicos, les agradezco muchísimo por su tiempo. Fue gratísimo poderlos ver a los años a través de la distancia. Les agradezco mucho por estar presentes, por estar compartiendo. Seguiremos hablándonos en el programa en el módulo de aulas metafóricas. Nos volvemos a ver. Nos volvemos a ver porque vamos a tener dudas y conflictos. Estoy seguro que vamos a tener encontrones ahí porque suele causar algún tipo de estragos algunos conceptos que vamos a analizar. Pero fuera de eso, van a ver que no. Espero que la charla inicial de la importancia de la evolución histórica del icono haya sido entendida en el impacto que tienen que tener nuestras aulas y por qué es tan importante entender esa trascendencia que ha tenido el icono a lo largo de la historia. Espero también que hayamos tenido un poco más claro esta evolución que han tenido las aulas virtuales, desde las aulas de información hasta las aulas actuales, las aulas expansivas, para poder entender un poco hacia dónde vamos y qué es lo que queremos lograr. Hemos probado para información de ustedes, PASIE fue aplicado en todas, desde las primeras aulas se aplicó PASIE para entender si es que realmente funcionó. En las últimas aulas, me imagino que aquellos que nos siguen en Twitter se habrán enterado en agosto del año anterior, PGCorp directamente con Mind Technology hicieron las pruebas de la aplicación de PASIE en aulas expansivas con esquemas holográficos en 2 universidades norteamericanas y fue un éxito total. La diferencia entre hacerlo sin metodología y hacerlo con PASIE abrió muchas puertas y nos permitió a nosotros ponernos un poco en el mapa norteamericano. Y por supuesto, nos movieron un poco a nosotros porque
a falta de que hicieran otras exigencias con Vegetor, y ahora Vegetor nos empieza a auditar por primera vez. Tenemos una auditoría muy fuerte a partir del 1 de abril, así que les pido que por favor nos tengan en sus oraciones, ya que depende mucho de la continuidad de FADLA esa auditoría, que empieza del 1 al 15 de abril de este año. Y bueno, espero que esté claro el detalle relacionado a este paso que tenemos de la articulación entre el programa de experto en e-learning y el programa de experto en tecnología educativa. Veo que se repiten esas dos preguntas. La respuesta es sí, pueden. Hay muchas personas que, a pesar de que son expertos, que están siguiendo el programa de tecnología educativa por los certificados, tal vez. Sí. Realmente es diferente al programa que ustedes aprendieron. El programa de redes sociales de educación tendrá el 10% de lo que ustedes vieron, el 90% es nuevo, es muy interesante. El programa de realidad aumentada es quizás casi el mismo, tal vez no sea muy interesante para ustedes, pero el programa que viene en ARM, que son apps y redes móviles, sí, es muy interesante, muy nuevo. Y los otros tres ya lo saben, SLD ya lo siguieron, ¿sí? Listo, nuevamente, gracias por todo, muchas gracias por su tiempo, Dios los bendiga, mil gracias. No saben qué chévere es poder ver una sala tan llena, ver tantas banderitas, hace mucho que no nos veía. Gracias. Recuerden, por favor, si en algo estiman a FADLA, si les gusta que sigamos aquí, ayúdennos. ¿Cómo nos pueden ayudar? Difúndanos, por favor. Necesitamos que más personas ingresen a FADLA para que la auditoría vea un crecimiento y que no nos quedemos solo nosotros, solo los que estamos siempre. Ayúdennos a difundirnos para poder seguir sosteniéndonos, porque si no entra gente nueva, si no seguimos creciendo, no podemos sostenernos y no podemos lanzar el programa. Miren cuánto nos hemos demorado en sacar el experto en administración web. Es un programa maravilloso, pero hemos tenido que esperar tanto para poder reunir el dinero necesario para armarlo, para poder montarlo, para poder aprobarlo y para poder tener listas las becas. Y tenemos tantos programas de expertos, el programa de experto en plataformas e-learning, el programa de experto en contenidos e-learning, el programa de experto en entornos 3D. Tenemos muchos expertos, pero no los podemos sacar porque no logramos reunir el capital necesario. Y la única forma de reunirlo es intentar buscar que más personas ingresen para poder mostrar que la visión de FADLA se está cumpliendo. Así que, si pueden y está en sus manos, difúndanlo en las redes sociales, compartan lo que nosotros compartimos, ayúdennos a que la gente nos conozca un poco más. Si tienen alguna institución, por favor, comuníquense con becas. La idea es lograr llegar a más personas, ¿sí? Ayúdennos para nosotros poder seguir existiendo. Es muy importante su apoyo. Chicas, chicos, Dios los bendiga, cuídense mucho, no los aburro más, quede la sala de conferencia abierta para ustedes. Dios mediante, nos vemos en el mes de abril otra vez con una nueva conferencia para la etapa final de esta nueva historia, y después tendremos la graduación de expertos en tecnología educativa. Ustedes son la primera formación de expertos en tecnología educativa. Abrazo a la distancia, Dios les bendiga.